Yo decía que el máster en PNL transpersonal lo que busca es la maestría, y decimos que la maestría es la función del arte y técnica. Y también dije que iba a ser una pequeña historia de la PNL, porque hay gente que seguramente no conoce o no ha hecho el practitioner, entonces, bueno, comenzamos con una pequeña historia. Esta es una de las frases fundamentales que nosotros llevamos a cabo porque practicamos profundamente con ellas durante el máster en PNL transpersonal. La frase dice que el rango de lo que pensamos y hacemos está limitado por aquello de lo que no nos damos cuenta. Y es precisamente el hecho de no darnos cuenta que no nos damos cuenta lo que quiere que podamos hacer algo para cambiarlo. Hasta que nos demos cuenta de que no nos damos cuenta, seguirá moldeando nuestro pensamiento y nuestra vida. Ronald Lange fue un gran psiquiatra y es un hombre que facilitaba indudablemente la toma de conciencia de la gente. Y esta frase, que parece en muchos momentos, pues hay un trabalenguas, para nosotros es absolutamente real, porque no nos damos cuenta de muchas cosas que nosotros hacemos. El automatismo, pues se nos pierden, pero lo que nos hacemos es lo de menos, porque tampoco nos damos cuenta de muchas cosas que pensamos y de muchas cosas que sentimos. Y el no darnos cuenta de que no nos damos cuenta hace que no podamos cambiarlo. Por eso, hasta que nos demos cuenta de que no nos damos cuenta, seguirá moldeando nuestro pensamiento y nuestra vida. Esto va a ser el objetivo fundamental del máster, es decir, aumentar nuestra conciencia, aumentar el darnos cuenta. Vamos a ver un poquito con el tema de cuáles son nuestros orígenes. ¿Por qué el nombre de Instituto Potencial Humano? Porque digamos, en el año final, a mediados de los 70, yo estaba muy conectado con el movimiento del potencial humano que se gesta en el Instituto Esalen de California en 1962. Y este movimiento subraya la ilimitada potencialidad del ser humano para dirigir su propio desarrollo. A finales de los 60 surge allí también la psicología transpersonal. Quiere decir que nos encontramos con algo, vamos a decir, que tiene una enorme importancia hoy en día. El Instituto Esalen ha sido la fuente de gran evolución de la psicología en estos últimos 50 años. ¿Y qué es la PNL? La PNL es un modelo formal y dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana, cómo procesa la información y la experiencia y las múltiples repercusiones que esto tiene en la vida de una persona. La mente no sabemos muy bien lo que es. Hablamos de la mente, hablamos del pensamiento y todo lo demás, pero todavía sigue siendo un misterio. Lo que sí tenemos un poquito más en claro es la percepción. La percepción es lo que nosotros, es la información que nosotros llevamos a nuestro cerebro, a nuestra mente, para poder cambiar, para poder hacer cosas. Por eso mismo, si no nos damos cuenta de que estamos percibiendo o que no percibimos, indudablemente esto tiene muchas repercusiones en nuestra vida. Nosotros vemos menos de lo que hay en el entorno, escuchamos menos de lo que llega a nuestros oídos y sentimos menos de lo que llega a nuestro cuerpo. No es una fantasía, hoy en día es absolutamente comprobado esto. Pues la PNL surge a principios de los años 70 en la Universidad de Santa Cruz, de California. Es una creada por dos personas que ellos a sí mismos se decían que eran hombres curiosos, John Green y Richard Bandler, que hablaré de ellos dentro de un poquito. En 1980 fundamos el Instituto Potencial Humano y en el 89 introducimos la enseñanza de la PNL en España. Contratamos a Lidia Strin y Lidia Muradet, que eran, porque ahora se han separado ellas, pero eran las fundadoras y directoras de la Escuela Argentina de PNL. Entonces, yo había leído un libro en el año 86 sobre PNL, El Poder Sin Límites, de Anthony Robbins, y me interesó mucho el tema porque hablaba de las posibilidades del cambio de la comunicación. Yo era profesor en el área de comunicación en el máster de recursos humanos, por ejemplo, me dedicaba a ese tema. Y claro, la PNL me planteaba una cosa distinta a nivel de comunicación y por eso tenía mucho interés en conocerla, en estudiarla. En esa época, pues en el 86, 87 no había la facilidad que tenemos hoy con Internet de poder saber si había alguien en España o no que enseñaba PNL. Yo no lo encontré. Y en un viaje que hice a Argentina las conocí las Lidias, y entonces ya les invité a que vinieran y en febrero del 89 que comenzamos a dar
la formación completa de la PNL en España. Cuando terminé de hacer el practitioner del máster, entonces sí decidí irme a trabajar, a estudiar con Richard Bandler. Es decir, ya sentía que valía la pena ponerme a estudiar con Bandler, porque yo quería profundizar en el tema y realmente lo logré con él. Ahí, digamos, me hice trainer en PNL con él, después estudié con John Grinder y posteriormente con Robert Dills, que para mí son como las tres grandes figuras de la PNL mundial. Después, con Bandler entendí la potencia que tiene dirigir el inconsciente y empecé a estudiar hipnosis ericksoniana. Estudié con Jeffrey Say, que fue el presidente de la Asociación Internacional de Hipnosis Ericksoniana, con Will McDonald, un hombre fabuloso que contratamos y trajimos a España pues a mediados de los 80 y que falleció a finales de esa época. Y después actualmente con Stephen Gilligan, que es quizás una de las personas más importantes dentro del mundo de la hipnosis ericksoniana actualmente. Después seguimos un poquito con el coaching y conectamos con Sir John Whitmore, que no sé si lo sabéis, pero ha fallecido este mes, a principios de este mes. Él decía que todos somos como una bellota que contiene en su interior el potencial para convertirse en un majestuoso roble. Necesitamos alimento, estímulo y luz para crecer, pero el roble ya se encuentra en nuestro interior. Quiere decir, nosotros ya tenemos la semilla de lo que somos, de lo que podemos ser. La gran clave es que la mayor parte de las veces nos quedamos en lo superficial. Este es el intento que nosotros estamos tratando de hacer, ir mucho más a lo profundo. Nos dimos cuenta al final, como ya empezó a hablarse también a finales de los 90, de que todo pasa por el cuerpo. Y entonces estudiamos con los 5 ritmos de Gabriel Roth, con la danza primal de Daniel Taropio, Judith Delosier, con ella que es socia de Robert Dills, estuvimos trabajando la sintaxis somática. Es decir, en el cuerpo está toda la información de lo que hemos expresado, de lo que hemos reprimido, de lo que nos hemos dado cuenta y de lo que no nos hemos dado cuenta. Entonces nos dimos cuenta, redundando, de que para profundizar de verdad los cambios profundos que queríamos hacer, teníamos que hacer un trabajo con el cuerpo. Así que esto es una de las cosas fundamentales que hacemos, especialmente en el máster. En practiciones se trabaja mucho más la conexión mental y emocional. El cuerpo es la forma espacio-temporal del espíritu, decía Karl Rahner. Es decir, que no hay separación entre cuerpo y espíritu. Lo que sucede es que nos han hecho creer, por decirlo de alguna manera, que uno es el bueno y otro es el malo. Pues el cuerpo es una fuente de información, de trascendencia, de amor, de placer. Y es bueno que lo recobremos para nuestra propia integridad personal. Y les hablaré un poquito de cómo surge la PNL transpersonal, porque a mediados de los 90, pues yo entré en crisis con esa PNL que había estudiado, porque era muy directiva y no reconocía ninguna parte del aspecto transpersonal. Entonces empezamos a hacer un estudio que duró 3 años, de 96 a 99, con un equipo que participaban médicos, psicólogos, educadores, músicos, especialistas en movimiento, justamente, porque ya empezábamos a ver el tema del cuerpo, artes marciales, alimentación, entre otras profesiones, porque durante 3 años íbamos pasando, aparte de otras personas de mi equipo y yo, que estábamos siempre, pues pasaban profesionales para hacernos profundizar en distintas cosas. ¿Cuál es el resultado fundamental? Pues entender que lo interno es una cosa y lo externo es otra. Es decir, que el ser y el tener, como decía Erich Fromm, hay que darle importancia a las dos cosas. Es decir, el ser es la esencia, lo que como le quieras llamar, alma, sí mismo, espíritu, y es lo que llamamos identidad esencial. Mientras que el tener tiene que ver con la personalidad, el ego, la máscara, la armadura, y está dirigido a entender la identidad psicológica, que está organizada desde la personalidad. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de identidad, en PNL transpersonal diferenciamos algo que tiene que ver con lo esencial, si queréis llamarlo espiritual o transpersonal, como queráis, y algo que tiene que ver con la parte psicológica. Entonces, entender la interacción entre ambas es el gran objetivo de la PNL transpersonal. Vamos a hablar de modelo porque al principio decíamos que la PNL es un modelo. ¿Y qué es un modelo? Pues un modelo es un conjunto de procedimientos cuya utilidad es la medida de su valor. Y la PNL tiene el estatus de modelo. Quiere decir que la PNL no pretende ser científica, para nada. La PNL es algo que surge del mundo humanístico, de la psicología, de la filosofía. Quien dice que la PNL no es científica puede decir lo mismo de cualquier área de la psicología. Así que nosotros definimos que
Un modelo tiene un conjunto de procedimientos que son útiles para vivir, para entendernos, para cambiar. Y este es el objetivo de la PNL. ¿Y cuál es tu modelo del ser humano? Y ahora ya empezamos a profundizar. Porque según sea tu modelo del ser humano, entenderás una cosa u otra cuando te encuentres con alguien, cuando trabajes profundamente con alguien. La mayor parte de nosotros tenemos el modelo básico de la necesidad y la motivación de Abraham Maslow, que es un gran modelo. De hecho, también Maslow, un gran pensador, fue uno de los padres de la psicología transpersonal, uno de los que firmó el manifiesto de fundación de la psicología transpersonal. Fijaros que él empezó a decirnos, mira, hay necesidades fisiológicas, las más básicas, las que están aquí debajo. Pero después también vio unas necesidades de seguridad, de protección, por ejemplo, de vivienda, una necesidad de aceptación, necesidad emocional, normalmente cubierta con el amor, y una necesidad de autoestima, que tiene necesidad del reconocimiento de los demás. Y finalmente, dijo Maslow, y hay unas necesidades de autorrealización, de que el ser humano realice lo que es profundamente. Lo que sucede es que con Maslow nos hemos quedado muchas veces únicamente en los que se llaman los tres cerebros. Tenemos el cerebro triuno, que decía Paul McLean, donde hay un cerebro instintivo, que es el primer cerebro que tienen que tenemos los seres humanos, de donde prevenimos, los reptiles. Los primeros habitantes de la Tierra fueron reptiles. Posteriormente, cuando empiezan los mamíferos, hay un cerebro límbico emocional, el central, que es el cerebro de las emociones, el centro de la cabeza. Y por último, aparece toda la masa gris, que le llamamos en la parte frontal el cerebro racional, el neocórtex, en la parte frontal, la parte delantera de la cabeza. Y con estos tres cerebros hablamos de que el ser humano es una unidad psicosomática, y este es el modelo tradicional. Perfecto. Ahora, este modelo se nos queda corto, a muchísimos de nosotros se nos quedó corto, es decir, no se planteaba algo más sistémico. Es decir, ¿cuál es el modelo más sistémico? Que el hombre es una unidad psicosomática esencial. Como decían los griegos, neuma es la parte espiritual, intelectual y emocional es la parte psíquica, y la parte física tiene que ver con el soma. Por eso es una unidad psicosomática esencial. Estos conocimientos empezaron a ampliarse, porque se van descubriendo muchas cosas, y las personas que siguen investigando, o seguimos investigando, en la búsqueda del conocimiento, de profundizar un poco en quiénes somos, pues de repente nos encontramos con el actor Giandomenico Gianetti, que es uno de los difusores, porque no es el inventor de esto, pero él fue uno de los principales difusores de lo que es el espacio peripersonal. Y él dice, el espacio peripersonal es como una nube invisible que rodea el cuerpo y representa el margen de seguridad entre nuestro cuerpo y el resto del mundo. Eso ya no está muy estudiado. Por ejemplo, funciona mucho en la proxemia. Dos personas que tienen su propio campo, su campo peripersonal, cuando se acercan, en esa interacción del campo, sin haberse tocado físicamente, ya hay un conjunto de sensaciones. Y esto ya lo sabíamos. Lo que pasa es que no teníamos una demostración. Y esto es lo que Domenico, ya como muchas otras personas, como muchos otros estudiosos, están diciendo. Existe ese campo peripersonal, ese campo que nos rodea a todos los seres humanos y que nos permite la conexión, no solamente entre los seres humanos, sino con todo lo que existe. Y aquí tenéis un libro que si queréis estudiar, de Introducción a la Medicina Clínica, del doctor Francisco Javier Lazo Guzmán, que es catedrático de la Universidad de Salamanca. Él habla dentro de este libro también ya del espacio peripersonal. Por lo tanto, cuando hablamos hoy en día del modelo, del modelo sistémico, decimos, no solamente está el intelectual, emocional o físico, sino la parte del ser. Y también la parte del campo. Y este es lo que nosotros llamamos el modelo sistémico de las 5 inteligencias. Porque los cambios provienen o pueden provenir de cualquiera de estos 5 aspectos. Por supuesto, desde lo emocional, desde lo intelectual, de lo físico, de lo esencial también, y también del campo. Es decir, cuando se trabaja con el campo, se trabaja con la conexión que se produce entre todos, pues se producen resultados mucho mayores. Esta historia del campo tampoco es nueva. Ya en 1944, Kurt Lewin, en Estados Unidos, él hablaba ya del campo en todo el trabajo con los equipos. Por lo tanto, él hablaba que se generaba un campo de relación muy potente y que facilitaba el cambio personal, y yendo mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer personalmente. Es decir, cuando nos conectamos con otros seres humanos, se producen cambios que superan nuestra capacidad individual.
Pues la teoría es lo que determina lo que podemos observar, le dijo Einstein a Heisenberg. Por lo tanto, tener una teoría amplia que nos permite observar una serie de cosas que si no se nos escapa. Según la PNL transpersonal, para explicarlo más completo, nosotros vivimos en un entorno. Podemos vivir en un entorno de ciudad, un entorno de naturaleza, y estas 5 inteligencias están poniéndose en contacto también con el entorno. Esto es importante entenderlo. Es decir, vivimos en un entorno de una ciudad con prisas, con contaminación. La repercusión que tienen nosotros es muy distinta que vivir en un entorno de naturaleza. Entonces, ¿cómo definimos un estado? Un estado, es la PNL, es el conjunto de todos los procesos de una persona en un momento dado. Y se genera a partir de un pensamiento con la emoción, por eso estamos hablando de la psique, de lo psicológico, conectado con la fisiología, con el soma, el cuerpo y la salud, el campo energético, lo que nos rodea, la expresión del ser esencial, de lo espiritual. Cuando hablo de espiritual no hablo de religioso, hablo de lo íntimo del ser humano. Y la conexión con el entorno y con lo que allí sucede. Quiere decir que nuestra descripción de un estado va más allá de únicamente lo psicosomático, sino que entender al ser humano más completo. Y si no tienes un mapa que incluya todos estos aspectos, indudablemente tu descripción es limitada. Por eso necesitamos una teoría para poder explicar adecuadamente lo que nosotros podemos llegar a alcanzar. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias. Si tú tienes una manera de entenderte a ti limitada, pues tus circunstancias, lo que tú vas a entender de tus circunstancias, indudablemente será limitado. Bien, avanzamos un poco. Ya lo dije que en el PNL hay 3 niveles de estudios. El practitioner, que es el primer nivel, el master, segundo nivel, y el trainer. En cada uno de ellos pasamos por la experiencia humana. Pero vamos a ver en el practitioner. Lo que se estudia normalmente son 8 módulos. Hay un módulo de comunicación, pues la PNL ha desarrollado muchísimos aspectos de la comunicación que eran desconocidos a principios de los años 70. Después hablamos de objetivos. ¿Cómo definir objetivos realmente ecológicos? Objetivos que tengan sentido, que te ayuden a desarrollarte. En el módulo 3 trabajamos con las emociones y el estrés. ¿De qué manera el estrés, sabemos hoy, que es el precursor de la mayor parte de las enfermedades del ser humano? Es decir, el estrés genera un aumento de acidez en el agua intermolecular que al final nos ayuda a desarrollar las enfermedades. O sea, una persona estresada tiene más tendencia a desarrollar enfermedades que una persona relajada, vamos a decir así. En el módulo 4 trabajamos con hipnosis ericksoniana. Vamos a ver cuál es el lenguaje que nos ayuda a conectar con el inconsciente. En el módulo 5 trabajamos algo muy curioso, que es el tiempo interior. De qué manera el tiempo interior está ordenando nuestros pensamientos, de qué manera lo que nosotros estamos pensando lo ordenamos de una manera que muchas veces, inclusive el estrés, proviene de la forma en que yo ordeno mis pensamientos. Yo no tendría por qué tener estrés, y lo tengo porque pienso de una manera determinada que al final me produce estrés. Y en el módulo 6, trabajamos las creencias y los valores porque sabemos que las creencias orientan realmente nuestra vida, nos guste o no. Yo creo la realidad con lo que creo, porque mi creencia me permite ver una cosa o no. Y en el módulo 7 trabajamos con el control de hábitos, es decir, de qué manera cambiar hábitos, pero no solamente físicos. Hábitos mentales, hábitos emocionales también son hábitos importantes para controlar. Y después, después de haber hecho todo este recorrido, pasado por todos y cada uno de estos módulos, llegamos al módulo 8, que hacemos la técnica llamada cambio de historia, que sana el pasado y crea tu futuro. Es decir, la manera de conectar. Todo esto nos va a servir para conectar con las causas reales, o acercándonos mucho más a las causas reales de nuestras dificultades y problemas, y cambiar nuestro comportamiento, cambiar nuestra forma de ser. La manera en que hemos vivido nuestra vida se puede transformar también con todas estas técnicas que brinda la PNL. Estas mismas técnicas, comunicación, objetivos, emociones y estrés, hipnosis ericksoniana, el tiempo interior, creencias, control de hábitos, pues lo mismo se profundiza en el máster, ya con mucha más conciencia y muchas más posibilidades de cambio. Un mapa fundamental de la PNL es el mapa de los niveles lógicos. Dice que pues, lo que el iceberg representa justamente a un 7 o un 10% que está emergiendo del agua,
y el 90% restante está debajo del agua. Una cosa es ser consciente de lo que está arriba y el inconsciente de lo que está abajo. Y este mapa, por niveles lógicos, dice que hay una relación indudable entre conducta y entorno. Es lo que nosotros tenemos más conscientes. Muchas veces nuestras capacidades, de lo que sé y puedo hacer, se nos escapa un poco ya de la conciencia, porque nos hemos olvidado muchas cosas. Y de las creencias que tenemos impregnadas, por así decirlo, en nuestra vida, con lo mismo que los valores, muchas veces nos olvidamos, pero están moldeando nuestra vida. Después, más abajo está la identidad, eso de quién soy, y un poquito más abajo, transpersonal o espiritual, como le llaman otras corrientes de la PNL. El yo y alguien más, con quién estoy compartiendo mi vida. Y según entendamos, aquí dentro está el pensar, el sentir y el hacer, que dice que las 5 inteligencias. Y hay un cambio que se puede hacer que es remediativo, que tiene que ver con el entorno y la conducta. Yo cambio mi conducta referida al entorno y remedio la situación, la soluciono. Pero puede haber un cambio un poquito más generativo, cuando el cambio se hace más a nivel de creencias y capacidades y valores inclusive. Es decir, de qué manera puedo hacer, con un cambio de una creencia puedo cambiar muchas conductas, muchos comportamientos. Y hay un cambio más profundo propio del máster que tiene que ver con el cambio evolutivo, que es la parte más íntima, la identidad, lo que eres, lo que realmente trasciende a lo que cotidianamente te has pensado. Nosotros cuando planteamos los objetivos, muchas veces nos damos cuenta que el objetivo realmente lo que lo planteamos es con la razón, de lo que emerge de nuestra, digamos, del iceberg, lo que sale del agua, la razón, ahí diseñamos los objetivos. Pero por dentro, el pensar, el sentir y el hacer nos están dando otra cosa más potente que se llama dirección, propósito. Y nosotros nos damos cuenta de qué forma toda nuestra vida está dirigida por el propósito y la dirección. Con los objetivos es como que dirigimos un poquito el carro hacia un lado, hacia otro, el velero, como dice mucha gente. Pero la verdadera fuerza del cambio está en profundizar en cuál es el propósito y la dirección. Entonces, esto es lo que profundizamos mucho en el máster. No solamente en cómo diseñar los objetivos, sino ponerlo en marcha en conexión con nuestro propósito de vida, con la dirección en la que estamos moviéndonos desde el mismo instante de nacer, o inclusive dentro del vientre de nuestra madre ya hay toda una tendencia. El primer libro que se publica sobre PNL fue en el año 1975. Se llama La estructura de la magia, es el volumen 1. Y ahí presenta Mandry Grinder la comunicación interpersonal, es decir, de qué manera nos conectamos entre las personas. Presentan el metamodelo del lenguaje, que es de allí donde surgen las preguntas poderosas, que son la base, por ejemplo, del coaching. La base de la PNL, por supuesto, también, pero el coaching lo utiliza muchísimo, porque aprender a preguntar, aprender a profundizar en lo que una persona dice, nos va a ayudar a entendernos, tanto a él como a nosotros, si estamos trabajando como coach, como terapeutas, como profesores, en fin, como sea que trabajemos, porque este tema de esta comunicación sirve para todo tipo de personas. El principio básico del metamodelo es la noción de Korzybski, el gran filósofo que decía que el mapa no es el territorio. Y él decía, el lenguaje constituye un mapa usado por las personas para representar la realidad que perciben. Quiere decir, yo digo cosas acerca de lo que entiendo, lo que percibo, y cuando una persona escucha atentamente, ahí es donde viene la opción de cambio. Entonces, en el practitioner, ¿cómo hacemos los mapas? Esos 3 grandes características del lenguaje, que son la generalización, la omisión y la distorsión, filtran la percepción. Quiere decir, aquí fuera tenemos el árbol, que es la realidad, el territorio, como queráis llamarlo. Y a través de estos filtros, que son lingüísticos y son mentales, nos hacemos un mapa pequeñito dentro de nuestra cabeza, vamos a llamarlo así, en nuestra mente. Pero lo importante es que ese mapa interacciona con tu estado emocional, con tus procesos de pensamiento y tu estado físico, y esto nos da comunicación y conducta verbal y no verbal. Fijaros qué bonito para entenderlo y para poder cambiar. Si entiendes cómo hablas, generalizando, diciendo, todos los hombres son iguales o todos los banqueros son iguales. Pues mira, es una generalización, no todos los hombres, ni todos los banqueros, ni todas las mujeres, nada, somos distintos. Un ejemplo, por supuesto. Omisión. Digo, pues me han hecho daño. ¿Y quién te ha hecho daño? No lo dices, estás omitiendo parte de la información.
constantemente omitimos parte de la información. Y distorsión, pues como de repente esa persona me quiere mal. ¿Cómo sabes que te quiere mal? Pues es por la forma de mirarme. Y esa es una distorsión porque es una explicación que te das tú en base a tu historia, tu creencia o lo que sea, pero no por eso la persona te quiere mal. Quiere decir que estos tres elementos, desde la percepción al mapa, nos van a ayudar a generar conducta, pensamiento, comunicación y estados físicos. Vamos a avanzar entonces en el practitioner. Este es el mapa del practitioner. Y en el máster, esta generalización, omisión y distorsión, el GOT que dice aquí, vamos a ampliarlo, vamos a tratar de entender los filtros culturales. Se puede, lo veremos dentro de un momento. Los filtros neuronales. Nosotros podemos activar nuestro funcionamiento neurológico y entender mejor los filtros genéticos también para poder transformarlos. No es que vamos a hacer medicina, eso se lo dejamos a los médicos, pero sí de repente entender lo que es la epigenética. Es decir, que cuando nosotros tenemos un condicionamiento genético, se puede mejorar, transformar de alguna manera si nos damos cuenta qué estamos haciendo con lo que nos rodea. La epigenética tiene que ver con la forma de pensar, la forma de sentir, por supuesto, la manera que tienes de respirar, la forma en que te alimentas y tus pensamientos y emociones que pueden ayudar a que se manifiesten algunas dificultades o problemas o que no, al contrario. Así que este es el mapa que ahora que está enriquecido, pues un mapa diferente al que hacemos en el Practitioner, lo que nos va a permitir cambiar nuestra conducta y comunicación. Así que este es digamos, el gran trabajo importante que hacemos durante este tiempo. Y aquí volviendo, empezando a explicarlo, dice que es la realidad. Entonces este mapa que decíamos, que tiene su entorno y comportamiento, nosotros estamos viviendo, interpretando todo lo que nos sucede a través de lo que llamamos el paradigma. El paradigma actual, que es un paradigma materialista, que después de la Edad Media empieza a encontrar, a recuperar toda la forma de pensar para ayudar al ser humano a ser más libre. Pero ese ser humano libre que se pretendía, hoy en día está totalmente encadenado de nuevo a otro paradigma distinto, el paradigma material. Así que muchas de las cosas que nosotros hablamos, por ejemplo, de identidad o de transpersonal, pues hay gente que te va a decir que eso no está demostrado, no hay un método científico que lo compruebe, por lo tanto eso no existe. Así que el paradigma, con lo que se ha transformado hoy en día es el código de lectura de la realidad. Nosotros leemos la realidad a través del paradigma material. Y estas son las creencias paradigmáticas culturales que nosotros hemos recibido de nuestra familia, del entorno en el que vivimos. Esas creencias paradigmáticas nos están dando una manera de entender el mundo. Daros cuenta cuánta información podemos buscar dentro de lo cultural, que también va a influenciar sobre la parte fisiológica, es indudable que sí. Así que tenemos que entender que más allá de nuestras creencias, están también las creencias del entorno, llamadas creencias paradigmáticas. Ahí empezamos a poder cambiar un poco mejor, con más conciencia, los mapas de la realidad. Y también podemos aplicar el metamodelo de lenguaje al diálogo interno. David Bohm, un gran físico, por ejemplo, que escribió este libro ya totalmente famoso de la totalidad y el orden implicado, pues él dice, muchos creen que están pensando cuando meramente reordenan sus prejuicios. Y los prejuicios se nos están presentando todos los días y constantemente a través de nuestro diálogo interno. Esa vocecita que todos tenemos dentro. Esa little voice, como dicen los americanos, esa radio que no para nunca de pensar. Bueno, pues muchas veces nos creemos que estamos pensando y realmente lo que hacemos es cambiar las cosas de lugar. Hay que profundizar en esto y el diálogo interno es uno de los temas importantes que también estudiamos en el máster. Pues para nosotros o para mí especialmente, por supuesto, estas tres personas son mis maestros y ellos decían siempre que los límites no están en el mundo, están en nuestra conciencia. Tuve la fortuna de trabajar con Antonio Blay, que quizás haya sido el primer psicólogo transpersonal, porque empezó a hablar de la psicología con ese tinte espiritual ya en los años 60, pero a principios ya estaba con todo este tema. Carl Durkheim, un psicólogo también alemán que conectó
la psicología, especialmente la psicología junguiana, con la práctica de la meditación Zen. Y Claudio Naranjo, un psiquiatra afortunadamente vivo todavía, un gran pensador, un hombre que nos ha ayudado a entender de los orígenes también de nuestra forma de ser y estar, nuestra forma de pensar. Los límites no están en el mundo, están en nuestra conciencia, quiere decir, es el darnos cuenta que hablaba Laina al principio. Si me doy cuenta, pueden cambiar muchas cosas. ¿Y qué aplicamos en el máster? Pues básicamente una idea fundamental de Robert Dills, el campo unificado. El campo unificado es todas las cosas, digamos, la base de las técnicas más importantes del practitioner. Están los niveles neurológicos, que ya vimos con el iceberg, las posiciones perceptivas, desde dónde ves la realidad, desde dónde estás entendiendo lo que sucede, y de tu conexión con el tiempo. Porque hay un puntito de cruce que dice presente, pero muchas personas viven la mayor parte del tiempo en el pasado, otras viven la mayor parte del tiempo en el futuro, y a veces no conectan con el presente, o si conectan con el presente es cuando hay una necesidad puramente biológica, material, ahí la demanda de la vida, pero la mayor parte del tiempo no están solos, su pensamiento está en el pasado o en el futuro. Y lo que queremos es traerlo al presente, porque es la única manera de trabajar realmente con todo lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos cambiar. Entonces decía Robert que toda experiencia se puede pasar por estos tres filtros y te da una cantidad de información preciosa, increíble para poder empezar a cambiar. Él decía que la identidad aparte es el gran núcleo que interviene en la conexión entre el entorno, conducta, capacidad, identidad, después lo transpersonal, familia, profesión, comunidad, planeta. Es decir, entre la Tierra y el universo, o Tierra y cielo, como queráis, está la identidad. Por eso es tan importante entender esto, porque cada una de estas cosas, en las conductas están las acciones, en las capacidades, las estrategias, en las creencias y valores está el permiso y la motivación. Tu identidad tiene que ver con la misión y lo transpersonal con la transmisión, o también se le suele llamar la visión. Así que tratamos de llevar a la práctica este mapa para entendernos un poquito mejor y entender a las personas con quienes trabajamos. Llevado un poquito todavía más a digamos, este mismo mapa, puesto de una forma distinta, cogiendo únicamente la parte de abajo, decimos que aquí están las motivaciones. Motivación extrínseca, la intrínseca, la trascendente, y estudiamos de qué manera te motivas. Porque si no entiendes cómo se produce la motivación, la mayor parte de las veces no sabes qué hacer con tu vida. Estás atascado, bueno, ¿y qué haces para motivarte? ¿Cómo has aprendido a motivarte hasta ahora? ¿De qué manera podemos hacer otra cosa? Así que todo esto conforma a la comprensión de que al mismo tiempo estamos funcionando con el ego, donde estamos tanto, esto sirve tanto para una persona como para una empresa, hacemos esto también trabajando para la empresa, supervivencia, beneficios, ambición, control, y la esencia, despertar, servicio, contribución, conexión, son dos mundos, no están separados, no podemos dar prioridad a uno sobre el otro, conviven. Ahí está la conexión más profunda entre nosotros cuando hablamos de las dos identidades. Bien, Robert Dills, otra cosa importante que nos ha transmitido. El conocimiento es un rumor hasta que no se hace músculo. Y esto es la base de lo que llama la sintaxis somática. Esto es para crear conciencia de la conexión profunda que existe entre nuestras cinco inteligencias. Eso es lo que logra la sintaxis somática. Y Robert conoció esta frase, conocimiento es un rumor hasta que no se hace músculo, del pueblo Huli de Papúa Nueva Guinea. Ellos, fijaros, con su información, toda su tradición, su milenaria tradición, esta es una de sus cosas más importantes, sus ideas más fundamentales. El conocimiento no es más que un rumor hasta que se convierte en músculo. Hasta que no hacemos las cosas, las repetimos, las vivimos, no hay un conocimiento real. Y resulta que nosotros, desde el momento de la concepción, estamos conformando nuestro cuerpo, estamos conformando nuestro músculo, nuestro pente, nuestro cuerpo. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿De qué manera todo esto que está en el músculo se puede revelar? El conocimiento se revela cuando trabajamos con el cuerpo.
Trabajamos profundamente con todo lo que se llama el universo de las emociones, porque una emoción solita no está desconectada. Por ejemplo, aquí la emoción del amor tiene que ver con el afecto, amabilidad, cariño, ternura, atracción, fervor, respeto, deseo, autoaceptación, paciencia, perdón. Todo esto son el gran mundo, el gran universo de las emociones. Y hay un mapa emocional que es necesario entender. Es decir, hablamos de la constelación emocional, de qué manera una emoción te puede llevar a otra y al origen de algunos comportamientos que ni siquiera sabemos de dónde surgen. Trabajamos este concepto de una forma profunda y utilizamos también para nuestro trabajo algo muy importante que nos lo ha legado también Claudio Naranjo. Dice, el método IPH se completa con la fuerza del campo generado por un grupo comprometido. Quiere decir que cuando hay un grupo de personas que están trabajando sobre el mismo tema, se produce un campo que puede facilitar la experiencia humana. Claudio afirma, lo que el misticismo es para cualquier religión, el encuentro esencial lo es para el crecimiento personal. El trabajo en grupo potencia transformaciones mucho más rápidas y fáciles de lo que se puede conseguir en el trabajo individual. Y yo creo que todos nosotros, estoy presuponiendo que todas las personas que estáis viendo, escuchando esta presentación, pues ya habéis trabajado en grupo. Y sabemos que es mucho más fácil los resultados alcanzados en un grupo. Es mucho más fácil. Nosotros nos quedamos atascados muchas veces en nuestro proceso, no tenemos fuerza, no tenemos impulso. Y cuando trabajamos en grupo esto es esencial. Se produce maravillosamente bien y rápido. Quiere decir que el resultado es mucho mayor siempre. Y Jung lo decía, el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. El contacto de dos sustancias químicas reaccionan y se transforman ambas, más allá de su propia idea, más allá de lo que inclusive se están dando cuenta. Y hay una técnica fundamental en el máster, se llama reimpronta. La reimpronta es la gran técnica de cambio del máster en psicología transpersonal. Se dice que la impronta es una experiencia significativa del pasado, normalmente de la niñez temprana, en la que una persona ha formado una creencia o un conjunto de creencias que dirigen su vida de manera inconsciente. Es decir, hemos tenido una experiencia, suponemos a los 4 años, nuestra conciencia no está formada y la mayor parte de las veces ni siquiera recordamos o entendemos con nitidez qué es lo que sucedió. Eso es un término que tiene que ver con la etología. Cuando a un grupito de patos lo dividen los huevos y unos cuando nacen ven a su madre y otros cuando nacen ven a un ser humano que está caminando por allí, lo toman como su progenitor. Y entonces le siguen y le hacen todas las cosas como si fuera realmente la madre. Esto está maravillosamente estudiado ya en la ciencia de los animales. Y lo que buscamos con la reimpronta es transformar esos patrones inconscientes en la dirección de cada persona lo desee o necesite. Y no dedicarse solamente a solucionar cuestiones emocionales como en el cambio de historia de practitioner. Esta es el gran cambio con la reimpronta. Es decir, de los patrones inconscientes que generan la dirección de nuestra vida, poder transformarlos. Por eso el cambio es mucho más profundo. Preguntas, que es lo más interesante, donde yo más me divierto. En principio no tenemos preguntas ahora mismo. Bueno, pues entonces yo me pregunto a mí mismo. Muy bien. ¿Será verdad que la PNL produce tantos cambios? Y me respondo sí. Lo veo en cada curso. En este mes de junio estamos dando cursos en este momento en España a 300 personas. Quiere decir que nos vamos a reunir en 2 turnos, en 150 personas, más o menos, cada uno de los, aquí en Guadarrama, justamente, el lugar donde se hacen los cursos de verano. Y todos van a probar de qué manera se hace un cambio de historia cuando estás en practitioner y de qué manera se hace una reimpronta. Y los cambios de comportamiento deseados, la transformación, realmente son impactantes. Es muy bonito para mí decir que tenemos una metodología que permite que trabajando con las 5 inteligencias se produzcan cambios muy profundos. Cambios que muchas veces con otras técnicas pueden tardar más tiempo a lo mejor. Pero con la PNL hay una facilidad
importante de encontrar el origen de los problemas y poder transmutarlos. Y lo bonito también es que cuando uno encuentra esas causas, lo que se da cuenta que hay veces que está equivocado, vamos a decir, el punto del que está mirando. Es decir, que hay otras cosas más allá de lo que nosotros nos damos cuenta. O sea que realmente el cambio es posible, con total honestidad también, lo digo por mi propia experiencia, y os invito a que busquéis y miréis que hay opiniones de gente en nuestra web, que se puede hablar con ellos, como para decir para que te den su propia opinión acerca de los cursos. Muy bien. Muy bien. Gus, yo traía 2 preguntas de Sí. 2 personas que sabían que iba a estar hoy contigo y me preguntan si los cambios que se pueden generar a través de la PNL son duraderos. Sí. Yo tengo aquí mismo vídeos que podría poner en este momento de cómo una persona que ha producido un cambio hace 7 años ya, justamente en un curso de verano, pues estuvo bueno, ya el año pasado, porque estuvo, creo que en noviembre o diciembre del año pasado, estuvo aquí nuevamente en Madrid los cursos, y nos contaba de qué manera no solamente ese cambio inicial se produjo, porque lo tenemos filmado, lo tenemos grabado, sino que cómo ha seguido profundizando. Y algo que era muy aparentemente tonto, que es un cambio, pues, que nadar en un lugar en que no le daba pie, en la piscina, pues de repente cuando completa esto y va profundizando en él, se da cuenta de que también hay algo psicológico. Si uno no da pie porque es como que le falta a nivel psicológico un sostén. Y entonces cuando comienza a producir ese cambio a nivel psicológico ya, no solamente a nivel físico de la piscina, pues entonces se da cuenta de, bueno, cuántas cosas cambió en su vida. Cuántas cosas. Es increíble. Hoy en día, pues lo que nos ha contado realmente es muy bonito. Y aparte por una cosa importante. El cambio es duradero porque en lo que nosotros hacemos en PNL, por lo menos en nuestra forma, es que hay un autoaprendizaje que uno tiene la capacidad con cualquier técnica de autoaplicársela. Quiere decir que las técnicas más complejas, en la medida que las integras, en la medida que las haces músculos, pues se pueden autoaplicar. Quiere decir que nosotros podemos estar reciclándonos de una forma constante. Y esto es muy bonito y asegura ese cambio. Muy bien. Y tengo otra. ¿A qué público se le podría aplicar la PNL? ¿Se le puede aplicar a niños? Con niños hay técnicas sí que son más fácilmente utilizables. Pues yo recomiendo algo que se puede ver libremente, encontrar libremente en internet. Es un libro de una escritora uruguaya que se llama El Caldero Mágico. Y el Caldero Mágico ahí habla de la aplicación de la PNL para los niños y también para la enseñanza, es decir, cómo se puede enseñar a los niños, cómo le podemos ayudar a cambiar. Hay muchas técnicas, por supuesto, de PNL que facilitan, porque la PNL trabaja con la imaginación. Y los niños tienen una súper imaginación, así que si le damos los inputs adecuados, los niños pueden producir grandes cambios. Así que es algo bonito e importante saber que podemos ayudarles en todo el proceso de transformación a ellos también. Pues muy bien, fenomenal. ¿Algo más? No, ya no tenemos más. Bueno, si te parece, entonces vamos despidiéndonos. Pues muy bien. Una de las cosas fundamentales es que sabéis que esto se puede seguir viendo, está colgado en la plataforma, sí. Así que para las personas que quieren vernos, ¿quieres decir algo? No, está colgado en la página web, en la página de Facebook del Instituto Potencial Humano. También colgado en la página de Facebook del Instituto Potencial Humano, así que se puede ver con facilidad. Y si tenéis, cuando la veáis, alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Pues que tengáis un feliz verano, ya que estamos aquí en las puertas del verano, y que lo utilicéis para cambiar y disfrutar sobre todo. Hasta pronto.